Pensándolo Bien, el programa de Jorge Fernández Díaz, por Mitre. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? En este café. Mire, hoy voy a pagar yo, así que voy a arrancar. Ella pagó la vez pasada, escúchenme. No, pero mire, yo hago lo que dice la reina de la noche, que me indica que yo tengo que pagar por Navidad, porque es víspera de Navidad, así que yo pago. Santiago, le recuerdo que la cantidad de ejemplares que lleva vendido este señor, ¿no? Comprendo, pero eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Bueno. No. Pero realmente, Jorge, seamos equitativos. Hoy me toca a mí. No me voy a permitir. De todas maneras, acá les voy a servir el whisky con hielo, como con dos hielos, como indica Coco Basile. Y bueno, y les voy a decir algo. Hoy tengo, a vos te digo, Santiago, tengo un guitarrista de Floresta que es buenísimo. Sí, buenísimo. Es el que toca como Antón Cara. Exactamente. Le sale igualito, te digo. Pero vos sabés que es magnífico. Además, yo te voy a dar una sorpresa después porque me trajo a mí este hombre. Yo llegué un ratito antes que vos, Alba. Me trajo una carta que yo en su momento te voy a leer, porque es para vos en realidad. Pero me la entregó a mí y me pidió que te la leyera. Bueno, qué noche tan especial de sorpresa. Qué noche especial. Sí, va a haber muchas sorpresas. Bueno. Sabés que lamento llevarlos a la realidad tan cruda, ¿no? Sí. Que podríamos estar festejando las previas de Navidad y de las fiestas, ¿no? Pero bueno, así es este país, y el mundo está complicado. Así es. No, me sorprendió la semana pasada, pues a veces Jorge, Santiago, recordemos que se cumplieron 35 años, el 9 de diciembre, de la sentencia en el juicio a las juntas militares, dispuesta por el presidente Alfonsín, juicio que se llevó, un juicio tomado como ejemplar en el mundo entero, inédito, diría yo, en el mundo entero, ¿no? Que terminó con aquel alegato impresionante del fiscal Estracera, que siempre se conmemora porque es una pieza extraordinaria para la historia argentina. Y a propósito de esa fecha, leí una larga nota de Horacio Berbisky en El cohete a la luna, que francamente me sorprendió y quiero explicarles por qué me sorprendió, ¿no? Ajá. Entre otras cosas dice Berbisky que no hay que la valentía de Alfonsín al promover ese juicio único en el mundo no puede exagerarse. Lo mismo lo he hecho como cofundador de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en 1975 y como defensor de los presos políticos durante la dictadura. ¿Cuál es el punto de partida de Berbisky? Es que Alfonsín hizo todo eso por pragmatismo político, es decir, por conveniencia política, y que tuvo la miserabilidad, lo interpreto por las palabras que usa, de no reconocer, no darles afecto, cariño a las víctimas de la masacre dictatorial, particularmente hacia las madres de Plaza de Mayo. Y finalmente, después de hacer esta disquisición, llega a la conclusión que tuvimos que esperar hasta 2004 para que el presidente Néstor Kirchner hiciera lo que había que hacer, es decir, llevar adelante los juicios y condenar hasta el último represor. La verdad es que estuve pensando un poco lo que quería comentarles y llegué a la conclusión que no me interesa mucho hablar de la descalificación de Raúl Alfonsín por parte de Berbisky. No me parece relevante, sinceramente. Me parece que pasa a un segundo plano cuando uno trata de analizar el trasfondo o el fondo de la cuestión de lo que está diciendo Berbisky. Berbisky, en realidad, lo que está diciendo es que este paquete que cerró Kirchner es el paquete que cierra la historia donde
hubo un solo demonio, digamos, para dicho con términos de aquellos tiempos, donde se le achacaba a Alfonsín favorecer la teoría de los dos demonios por querer juzgar también a la cúpula de las guerrillas, de los grupos insurreccionales que habían hecho actos terroristas. Bueno, esta es una discusión muy antigua en la Argentina y no es que yo quiera traerla porque me parezca de candente actualidad, salvo que uno piense que este tipo de cuestiones que se dicen así o que se analizan así, trae consigo una peligrosa cuestión que la advirtió en su visita a la Argentina Todorov, el escritor, yo diría el escritor de la memoria, por llamarlo de alguna manera, el hombre que se encargó de analizar la memoria como pocos, creo yo, en el mundo entero. Y entonces, cuando vino a la Argentina, Todorov concurrió al Parque de la Memoria, donde se rinde honor a las víctimas de la dictadura, y le sorprendió que en ese Parque de la Memoria no se aclare quiénes son los homenajeados. Es decir, que no se diga de dónde vinieron, qué ideología tenían, qué pensaban. Entonces se los ahueca, se los convierte en víctimas pasivas. Es un tema para hablar mucho, pero se los convierte en principio en víctimas pasivas. Son gente que masacró la dictadura. Es decir, se cierra ahí, es una parte del asunto. ¿Y qué dice Todorov? Que en un artículo que escribió en el diario El País, en aquel momento que visitó la Argentina, dice, destaca dos cuestiones que me parece que tienen que ver con lo que quiero introducir en esta charla, ¿no? Él dice, entonces son reducidas las víctimas las víctimas son meramente pasivas. Y dice, cuando atribuimos todos los errores a los demás y nos creemos irreprochables, lo que hacemos es preparar el regreso de la violencia revestida con un vocabulario nuevo y adaptada a circunstancias inéditas. Entender al enemigo también significa descubrir en qué nos parecemos a él. Quiero decir que Todorov era un humanista. Y lo que está diciendo excede, él vino acá, miró, le hicieron muchos homenajes, rindió él homenaje a los familiares, pero se llevó esta preocupación, que es muy profunda, que va al hueso de la cuestión, que yo quería traer, porque me parece que lo que hace Horacio Berbisky al recuperar esta memoria parcial de los años 70, que es un poco digamos, la filosofía que imperó de alguna manera en el cierre de la historia por ahora de aquellos años trágicos, y sin la idea de que finalmente el horror de la dictadura tapó la posibilidad de que hablemos de otras cosas. Y lo que Todorov nos dijo en su visita fue: no se olviden de lo otro, háblenlo, convérsenlo, porque si no, no pueden superar el trauma. Queda latente la posibilidad de la violencia. Entonces, Berbisky que dice, cerramos acá, nosotros representamos los valores, ellos lo hicieron, los burgueses, lo hicieron por mero pragmatismo, mezquindad. Esto es lo que caracterizó a la gestión de Alfonsín. Nosotros fuimos al fondo y ahora estamos en condiciones de decir que fuimos víctimas. Todos fuimos víctimas. No hubo guerrilla, no hubo terrorismo, no hubo otras cuestiones, hubo solo una masacre. Me parece que sí. Creo que traes un tema de enorme actualidad que implica que hay algo esencialmente pendiente en la Argentina, que es entender cómo la idolatría de la muerte como recurso de transformación social caracterizó tanto al terrorismo de Estado como a la guerrilla, a seca.
Es decir, esta idea de que la muerte como una herramienta que puede ser impulsora de transformaciones sociales importantes, no puede dejar de ser considerada como imprescindible. Solo que cuando es instrumentada del lado de los justos tiene un valor y del lado de los réprobos tiene otro. Entonces, ¿qué ocurre con esto, no? Este ahuecamiento, como decías vos, que se produce con las figuras de las víctimas, al quitarle complejidad al problema, lo que está evidenciando es la necesidad de santificar, de redimir, de purificar una de las dos imágenes para que el maniqueísmo pueda seguir operando en la sociedad argentina. Claro. Y tengamos de un lado los réprobos y del otro lado a los elegidos. Con lo cual estamos ante la finalidad, creo yo, y no me canso de advertirlo, la finalidad redencional que persigue todo proyecto apocalíptico, que es instaurar un hombre nuevo, un hombre que irrumpe en la historia sin ninguna de las contaminaciones propias ni del pasado, ni tampoco expuesto a la posibilidad de contradicciones que puedan ser identificadas con errores del adversario. Recuerdo simplemente, porque me parece que es más que obvio, que la Revolución Francesa, en tantos aspectos loables, inauguró un nuevo calendario. El calendario era año 1 de la Revolución, 1789, año 1. Todo lo anterior, todo aquello que había precedido a la Revolución Francesa, al quedar homologado con lo estéril, con lo que es absolutamente infecundo, condenaba fatalmente a los revolucionarios a ser la encarnación de una perfección que la guillotina aplicada a ellos mismos, después de haber ejecutado a infinidad de personas, terminó demostrando que esa pureza no solo era ficticia, sino que era realmente terrorista. Agrego, Santiago, me parece interesantísimo, ¿no?, lo que decís, y agrego que me parece también que al cerrar el paquete, al pretender cerrar el paquete, también cometés una gran injusticia con las víctimas de la dictadura. Es decir, al englobarlos a todos, es lo mismo Firmenich que un estudiante que sin levantarse en armas fue secuestrado y asesinado. Doy ejemplo, el hijo de Graciela Fernández Mejide. Vos estás igualando a todos. Es decir, que de paso, por salvarte vos, por reivindicarte a vos, por decir qué buenos que fuimos, qué genios que fuimos, también te llevas puesto el honor de mucha gente que, porque las víctimas de la dictadura, y eso es lo que probó la CONADEP, y luego se utilizó para el juicio de las juntas, lo que demostró es que de verdad hubo una violencia indiscriminada que llevó a la muerte, llevó a la tortura, al secuestro y a la muerte a muchísima gente que no tuvo ninguna participación en el enfrentamiento armado. Es decir, que cometés, al cerrarlo así, cometés dos tremendos, en mi opinión, tremendas arbitrariedades. La primera, dejás como héroes a quienes se levantaron y utilizaron las armas como terroristas, porque esto lo llamó Lenin, terrorismo de izquierda, no lo inventamos nosotros, es decir, es una categoría que la propia izquierda elaboró en su momento para definir a los grupos de ultraizquierda, y lo terminas igualando con aquellos delegados de fábricas, estudiantes secundarios, intelectuales, perejiles, me decían. Sí. Bueno, yo no, claro, ellos le decían así, ¿no? Claro. Entonces me parece, por eso me parece tan profundo, me sorprendió por el momento, y lo asocié inmediatamente con el relato kirchnerista. No hay duda que esto es la esencia, la ideología que está en el fondo del relato kirchnerista. Sin duda, que es apoderarse del comienzo de la historia.
Exactamente. Homologar su gestión a la posibilidad del inicio de una etapa de justicia plena precedida por arbitrariedades, egoísmos, cegueras y parcialidades que por fin quedan atrás a raíz de la ecuanimidad y de la lucidez con que se ha procedido para que por fin impere la justicia en la política argentina. Claro. Sí, me parece... me parece... Lo que digo, Jorge, es que esto... A ver, hace muchos años que no lo veo a Horacio Berbisky. Horacio Berbisky es uno de los grandes escritores del setentismo, ¿no? De la post-dictadura. Yo diría que él reescribió a la manera en que Puigros, Fernández Arregui, el propio Jaureche reescribieron a Perón en la década del 60 y del 70, de alguna manera Berbisky sigue esos pasos y reescribe la historia a la manera en que el peronismo de izquierda quiere que se escriba la historia, digamos, ¿no? Y este es un capítulo muy importante, que es quién hizo qué cosa por los derechos humanos. Y acá había que ningunearlo a Alfonsín, a CONADEP, el Nunca Más, porque efectivamente ese documento humanitario tan importante que fue el Nunca Más, el peronismo no quiso participar de él, los setentistas tampoco quisieron participar más que con sus testimonios, porque lo que querían era simplemente cerrar, lo que ahora aparece como cerrado, la idea de que todos fueron víctimas. La idea de todos fueron víctimas, bueno, no cabe la menor duda que fueron víctimas los que fueron víctimas, ¿no? Los que fueron secuestrados, asesinados, torturados, y que eso que no tiene nunca ninguna comparación de ninguna manera el Estado terrorista con el terrorismo. Ahora, borrar el terrorismo, Jorge, borrar el terrorismo, es borrar un poco la idea de toda una generación del crimen político como metodología de acción, es algo que está que es para defender los ideales, es decir, somos la continuación de esos ideales sin armas, y para que no haya un juicio histórico verdadero sobre la década del 70, sobre los setentistas, sobre lo que hicieron verdaderamente, y para seguir utilizándolo como insumo político. Entonces, Berbisky, con un enorme talento, sigue reescribiendo, por eso digo, el peronismo reescribe la historia verdaderamente de una manera muy particular, llena de falsedades, de manipulaciones y de talento, porque toda esta playa de escritores, desde John William Cook hasta Berbisky, realmente han construido un sentido común en la Argentina en la progresía ahora ilustrada. Jorge Fernández Díaz está planteando, es muy interesante y demás para ver cómo se produce esta conjunción entre lo que bien reconoces como talento, que por un lado es capacidad analítica, capacidad crítica, unida a un ideal fuertemente redencional, que es la idea de ubicar el mal, como señalaba Sigal, de un solo lado de la historia, porque la historia tiene que ser esencialmente aquel escenario donde los puros, los buenos, los que no están contaminados por la contradicción ni por el conflicto, han tomado la palabra y han tomado la acción. Este maniqueísmo, confluyendo con el talento analítico, prueba hasta qué punto hay un imperativo teológico funcionando en el fondo de ese posicionamiento. Teológico, de traer a la tierra la redención que estaba reservada para los santos. Me parece que aquí vemos la confluencia entre actualidad y arcaísmo, entre el presente y lo retrógrado, entre la capacidad de situarse ante los desafíos de la actualidad y la imposibilidad de superar un pensamiento que necesita vivir de descalificaciones absolutas contra calificaciones absolutas. Y olvida, insisto en esto, que la muerte aparece como herramienta de transformación de los dos lados, más allá de la diferencia entre el terrorismo de Estado y el terrorismo a secas. Lo cierto es que la muerte como herramienta prueba que la idea de lo tanático sigue gobernando el concepto de lo político. Bueno, muy bien, les voy a servir
estamos calientes hoy, es grave todo lo que se está diciendo. Les voy a servir un whisky para la segunda ronda y volvemos, dale. Viene bien, hoy viene bien. Bueno, muy bien, aquí estamos, amigos. Jorge, vos sabés que los dos, ¿no? Les quería comentar, a mí este tema de la mirada sesgada me parece que es central si nosotros queremos alcanzar una comprensión un poco más profunda de los modos como se procede desde el campo ideológico y en lo político, ¿no? Pero esta vez yo querría sumar al tema que trajo Sigal, que es la mirada sesgada que viene desde esta izquierda, la misma mirada sesgada que a veces aparece en los sectores que se autocalifican como liberales y republicanos en relación a la misma gestión del expresidente Alfonsín y también a la de Mauricio Macri, ¿no? Una mirada sesgada que ya no es, en este caso, la apologética, la de considerar que no han cometido ningún desacierto, no. Es la que lleva adelante una crítica implacable y de carácter absoluto sobre esas gestiones, no reconociéndole ni a uno ni a otro ningún atributo, ningún logro que verdaderamente merezca ser destacado por sobre los desaciertos que sin duda uno y otro pudieron haber cometido. No se reconoce nada. Se critica a los dos presidentes que no han sido peronistas, en este caso con una gestión relativamente completa uno y completa el otro, no viendo en absoluto los logros fundamentales que en parte se señalaron un poquito antes en el programa, pero tampoco muchos de aquellos que son básicos para el futuro del país y que desconocen además la historia del liberalismo y la historia del republicanismo, de tal manera que creen que en esa historia que se remonta a fines del siglo pasado, que se remonta a fines del siglo XIX, que abarca buena parte del siglo XX, ese repertorio de desaciertos solo produjeron esterilidad política y ningún logro que permita entender que si bien la República sigue siendo como ideal un proyecto a ser afianzado y perfeccionado, también aportó un número fundamental de nociones ricas que deben ser reconocidas en las gestiones de los presidentes Alfonsín y Macri, porque de lo contrario rehuimos nuevamente la complejidad en favor de los sesgados, al no advertir que si desaciertos nos faltaron, tampoco faltaron logros que son un capital importante para el futuro del país. Sí, me parece muy interesante, Santiago. Hay una especie de... como el peronismo ha logrado sobrevivir a todas las vicisitudes que se le plantearon desde el 43 a la fecha, digamos, ha logrado establecer una especie de discurso triunfal. La oposición, lo que se supone que es una oposición constituida por el liberalismo, tiene como costumbre reinventarse cada vez que hay un ciclo electoral. Me parece que esto, más allá de las buenas intenciones, no estamos hablando de intenciones, sino que también es parte de la conversación que teníamos antes. Es decir, tenemos identificado que el populismo es uno de los grandes males que azotan al país y hay 70 años de historia para probarlo. Pero es imprescindible que discutamos, que debata la sociedad argentina, por qué los gobiernos no peronistas, democráticos, simplemente se erigen como intervalos entre gestiones peronistas. Esto es un tema fundamental, creo yo, para la discusión del futuro argentino. Si no, digamos, sí. No, pero solamente puede ser dado si atendemos a lo que tiene de fundamental. Si en esos mismos sectores liberales y republicanos
la capacidad de privilegiar, como lo decíamos en la primera parte del programa, lo complejo por sobre las simplificaciones, permite entender que hay un capital muy rico de logros en gestiones que han sido deficitarias al mismo tiempo en muchos aspectos, porque si no, estamos pasando de un extremo al otro. Queremos que idealizar una gestión, como se intenta muchas veces, sublimar esa visión de la oposición al terrorismo de Estado, o identificando a todas las víctimas por un lado con guerrilleros, desconociendo las víctimas que fueron verdaderamente inocentes sin haber participado en nada que tenga que ver con la guerrilla. Del mismo modo, de este lado, lo que queremos subrayar es que es preciso que esos sectores que apoyan un modelo alternativo al del peronismo aprendan a pensar el repertorio de valores que dicen defender, infundiéndoles una complejidad analítica que de lo contrario termina por ser una simplificación tanto del error como del acierto, y eso contribuye a debilitar el porvenir del afianzamiento de sociedad. La verdad que tiene mucho calado profundo lo que dicen, porque vos no te puedes pasar la vida pidiendo reglas claras, republicanismo, que avancen las causas por corrupción, que se respeten en la división de poderes, que haya un clima de libertad verdadero, que haya un clima de negocios que permita el desarrollo. Vos no podés pasarte toda la vida pidiendo esto, y cuando o sucede, por ejemplo, un gobierno como el anterior, reducirlo todo a que manejó mal la macroeconomía. Así que efectivamente hubo algunos errores en la macroeconomía, como tuvieron todos en los últimos 60 años en la Argentina, dicho sea de paso, ¿no? Ahora, si vos reducís a Alfonsín a la hiperinflación, bueno, entonces Alfonsín, la verdad que no hizo nada, fue un desastre. Y si vos reducís a Cambiemos a la idea de si Sturzenegger manejó bien el Banco Central o pidieron demasiada guita porque no sé qué, no tuvieron que haber hecho el ajuste al principio, no al final, bueno, entonces quiere decir que todo lo demás no existe. Y la verdad que hubo una demanda importante para que el Estado entregara información a la justicia para las causas. Se le quitaron un cerrojo que tenía a los tribunales. Hubo un federalismo verdadero, ahora ya no lo hay y no lo había antes. Es decir, si todo esto no sirve, y me da la impresión que el no reconocimiento de estas cosas es más grave todavía que lo que haga Berbisky y 100.000 kirchneristas con la historia. Efectivamente, me parece una revelación lo que ustedes traen a esta mesa. Bueno, da para un programa entero, ¿no? Yo creo que hay un tema que es que hay un sector que se define o se identifica con estos valores liberales, republicanos y democráticos, que no sabe diferenciar el poder del gobierno, que son dos cosas distintas. Una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es construir una alternativa de poder. Esto no lo entiende mucha gente. Por eso, a los gobiernos democráticos, muchos demócratas, muchos liberales democráticos republicanos, le sueltan la mano rápidamente. Y le entregan el trofeo al que viene. Esto, digamos, lo hemos visto muchas veces en la historia argentina. Entonces me parece que la reflexión es nos corresponde hacerla completa. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Santiago. Yo estoy de acuerdo. Cualquier, visión parcial de las cosas, cualquier mirada sesgada es mala, es muy mala. Termina identificando a aquellos que se consideran distintos. Terminan siendo iguales en un punto fundamental, que es la ineptitud para advertir matices y para reconocer que la realidad en una sola caracterización no se agota y que no hay convivencia posible si los diagnósticos son terminales. Así es. Me parece un tema profundísimo, profundísimo. Muy interesante porque demuestra, les voy a decir algo, el republicanismo popular, ese que salió a la calle, no olvidó este tema.
pero sí lo olvidan los dirigentes, los periodistas, los politólogos, ¿no? Eso sí que lo olvidan más rápidamente. Digámoslo, Jorge, la gente que tiene poder. Hay gente que tiene poder. Sí, empresarios, grandes empresarios que olvidan esto. Exactamente, se tienen que comprometer alguna vez con la historia, no con la coyuntura. Sí, no se comprometan con lo malo, pero por lo menos comprométanse con lo bueno. Historia. Claro, porque si insistimos, si Alfonsín va a ser reducido a la hiperinflación y cambiemos al accidente macroeconómico que tuvo, y bueno, entonces que no importa nada, entonces de verdad que gane el peronismo y listo, se acabó. ¿Entendés? Llamemos a los bomberos que lo hacen rápido, apagan la llama rápidamente y te destruyen el país. Bueno, digamos, se una ineptitud para el aprendizaje en aquellos sectores que se dicen mejor dispuestos para la convivencia y para el diálogo y para la tolerancia y la búsqueda de consenso. No. Aquellos que deben entender, y suponemos que lo entienden, que un país se construye con gente que no piensa igual. Ese núcleo que entiende esto tiene que abrazar esa causa y tiene que construir una herramienta de poder para que se instale en la Argentina como la forma de convivencia civilizada, como la forma que otros países han encontrado, además exitosa. Sí, exitosa. Yo creo que más allá de lo mucho que se podría extender esta conversación, pero creo que es fundamental que quienes tienen el proyecto de generar una alternativa a la del kirchnerismo empiecen por mirarse al espejo y preguntarse si están en condiciones de pensar la realidad como desafío o solo la van a pensar como una sentencia terminal sobre todo lo que los precedió. Porque si es así, no tenemos porvenir, seguimos teniendo pasado. Yo voy a decir algo que no es muy académico Kovadlov. Pero no se puede bascular del mesianismo y la falsificación a la boludez. Perdóneme, estamos en un bar y lo puedo decir en estos términos, ¿no? No se puede pasar del mesianismo y la falsificación del kirchnerismo a la boludez general. Usted debería dedicarse al periodismo crítico, porque esto que le salió no es malo. Mire, perdóneme que los interrumpa con un tema no menor, pero en todo caso distinto a lo que venimos hablando. Ustedes saben que hoy se cumplen 580 años del presunto nacimiento de Jorge Manrique, el poeta que escribió las coplas a la muerte de mi padre. 580 años. Y yo creí oportuno mostrar cómo la palabra, cuando dan el clavo de la verdad como complejidad, que es el tema que sí veníamos tratando, perdura y es aleccionadora. Y al mismo tiempo, don Jorge Fernández Díaz, yo quiero decirle que este músico que usted trajo, yo estuve hablando con él un poco antes de que viniera. Acá está, nos saluda. ¿Qué dice, amigo? Sí, y ahora le digo a Fernández Díaz lo que me dijo. Bueno, no, porque él que viene a mostrarnos cómo puede reproducir como guitarrista el talento de Antón Cara, interpretando un tema que es El tercer hombre, me trajo una carta de Graham Greene. Y yo quiero leérsela porque está dirigido a usted. ¿Sabe lo que le pone Antón Caras, Graham Greene? Le pone lo siguiente: estimado doble muy talentoso de Antón Caras, cuando publiqué mi novela El tercer hombre en 1950, hace ahora 70 años, creí haber alcanzado una cumbre paradójica. Estaba por un lado allí muy solo, prácticamente con muy pocos, y a la vez, a raíz de esa novela y de su repercusión, gozaba yo de una celebridad y una popularidad sin igual en mi vida, y todo a raíz de esa novela. Aquí me encontraba yo con estos pocos amigos que lograron un éxito similar al mío, como autor de un policial que resultó memorable, cuando me llegó hace unos días la traición de Jorge Fernández Díaz. Increíble Dígale de mi parte que esta cumbre de escasos escritores
capaces de componer una obra de arte con lo más abyecto del ser humano, tiene reservada un muy bien ganado lugar junto a nosotros para él. Que no se apresure en venir porque es joven todavía, pero lo que ya ha hecho lo inscribe entre aquellos autores que son capaces de brindar del mal una visión que trae la calidez infinita del arte. Y abrácelo de mi parte, Graham Greene. Pero muchísimas gracias, Covadros, porque usted adulteró a Graham Greene para beneficiarme. Le agradezco, pero lo tomo como un gran acto de amor suyo. Le agradezco fraternalmente. Bueno, les voy a leer algunos fragmentos de las coplas. ¿Qué les parece? Bueno, muy emocionado. Avanti con Manrique. Muy ganado por usted. Bueno, dice así don Jorge Manrique. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente como en un punto sido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, ¿no? Pensando que ha de durar lo que espera. Más que duró lo que vio, pues todo ha de pasar. Por tal manera, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y los más chicos, allegados, son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Y agrega para terminar, pero digo que acompañen y lleguen hasta la fosa las riquezas con su dueño. Por eso no nos engañen, pues se va la vida prisa como sueño. Y los deleites de acá son en que nos deleitamos, temporales, y los tormentos de allá, que por ellos esperamos, eternales.